Continuamos con el capítulo cuarto, del entramado mafioso Calamar, llevado a cabo por la Procuraduría de Justicia de la República Dominicana, dirigida por la magistrada Miriam Germán Brito, Jenny Berenice Reynoso y Camacho. Caso parcela expropiada, caso expropiación sucesores de Genaro Arturo Quiñones, parcela 19, DC 10 primera, Higüey. Monto involucrado 2.92.544.500.00. Caso parcela expropiada, caso expropiación de Marcial Santana Guilamo y Sandra Xiomara Pereira Cuello, parcela 18, DC 10 segunda, matrícula 3.205.849, Higüey. Monto involucrado 1.072.204.300.20. Caso parcela expropiada, caso expropiación del algodonal, parcela 74C, 214B y 142C, DC2, DN. Monto involucrado 553.160.000.00. Caso parcela expropiada, caso expropiación de Mártires Santana, parcela 18C, DC 10 segunda, Higüey. Monto involucrado 78.607.000.00. Caso parcela expropiada, caso expropiación de Juan Julio Ceballos Santana, parcela 18C, DC 10 segunda, Higüey. Monto involucrado 393.019.800.00. Caso parcela expropiada, caso expropiación de Hermenegilda Santana, parcela 18C, DC 10 segunda, Higüey. Monto involucrado 78.607.000.00. Caso parcela expropiada, caso expropiación de sucesores de Alessandra de Fred de Paola, parcela 9, DC 10 primera, Higüey. Monto involucrado 4.768.003.710.00. Caso parcela expropiada, caso expropiación de sucesores de Delia Reyes Escoto, parcela 613, DC 32, Distrito Nacional. Monto involucrado 515.346.300.00. Caso parcela expropiada, caso expropiación de Juana Acevedo, parcela 14, DC 10 primera, Higüey. Monto involucrado 3.198.281.243.84. Caso parcela expropiada, caso Batesino Bruno Palamara Mieses, parcela 25 y 31, matrículas 3.268.421 y 3.268.404. Monto involucrado 831.982.074.00. Caso parcela expropiada, caso Ana Agustina Evelyn Luciano, parcela, DC 3.095.531.474.705. Monto involucrado 55.411.972.00. Caso parcela expropiada, caso Freddy Armando Gil Portalatín y Verónica Hernández Susana, parcela, DC 3.268.435 y 3.268.420. Monto involucrado 277.327.358.00. Caso parcela expropiada, sucesores Enríquez López Gloria Mercedes Abreu Valdez de López, Emperatriz Josefina López Abreu y Enrique Roberto López Abreu, parcela 31, del Distrito Catastral 8, matrícula 3.268.436. Monto involucrado 221.861.185.00. Caso parcela expropiada, Inmobiliaria Santa Bárbara S.A., parcela 1 referencia E2 y 1 referencia 3, DC, segundo, Municipio Santo Domingo Norte, matrícula 3.238.561 y 3.201.851. Monto involucrado 855.964.000.00. Caso parcela expropiada, expropiación Hacienda Cotuí, parcelas Númiz 1 provincia A1, 1 provincia A2, 22 por P y 22 Q2, del Distrito Catastral número 5, ubicados en el municipio de Cotuí, provincia Juan Sánchez Ramírez. Monto involucrado 275.433.349.25. Caso parcela expropiada, Casino Unión Duellana Inc. y Casino Unión Iguellana Inc., parcela 20, 10 segunda, matrícula número 3.000.011.535, Higüey,
provincia La Altagracia, monto involucrado, 1.226.283.825.00, caso parcela expropiada, Tropical Global Farms, SRL, parcela 7, 10-1, matrículas, 3.407.183 y 3.407.182, Higüey, provincia La Altagracia, monto involucrado, 4.985.636.000.00, caso parcela expropiada, Guillermina María Muñoz Torre, Luis Eduardo Aybar Medrano, Andrés Alejandro Aybar Báez, Teresa Aybar Medrano, Rafael Federico Aybar Medrano, Felipe de Jesús Perdomo Aybar, Humberto Aybar Báez, Gabriela Aybar Medrano, parcela 7, 10-1, matrículas, 3.407.183 y 3.407.182, Higüey, provincia La Altagracia, monto involucrado, 805.911.150.00, total, 30.871.620.072.9. El modus operandi consistía en que, bajo las instrucciones y acciones precisas y directas del ministro de Hacienda, para ese entonces, el imputado Ángel Donald Guerrero Ortiz, realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de distraer del erario miles de millones de pesos. Como parte de esas maniobras se proyectaron pagos bajo el concepto de pago de deuda administrativa por la cantidad aproximada 30.871.620.072 pesos con 9, 100. Top 30.871.620. 072.9, por concepto de acuerdos transaccionales, de los cuales hemos identificados que lograron sustraer aproximadamente 11.962.123.823.02, de estos últimos la estructura manejada por Fernando Crisóstomo distrajo DOP 10, 067,724, 003.25 por operaciones relacionadas a pagos por expropiaciones de terrenos, así como la simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativa. Entre las maniobras fraudulentas realizadas por el entramado están los múltiples contratos de cesiones de crédito facilitados a personas de entera confianza de la estructura, pero que no hay forma de justificar en que se fundamentan las cesiones de créditos, ya que las personas físicas o morales que son beneficiarias de las mismas, no realizaban pagos ni acciones que justifiquen ni una parte ínfima de los montos cedidos. Mayormente utilizaron las empresas de carpetas Accionova Group, SRL, BXT Dominicana, SRL, Prominex Multiservicios, SRL y Redux Consulting, SRL, adquiridas por Fernando Crisóstomo para estos fines ilícitos, las cuales fueron disueltas luego de cumplir con su objetivo de ser el vehículos societarios utilizados para distraer sumas millonarias del patrimonio público. Por las medidas cautelares trabadas de forma oportuna por el Ministerio Público, consistentes en oposiciones de pagos, libramientos, y transferencias de bienes inmuebles, que fueron autorizadas por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, mediante las órdenes judiciales de oposición a transferencia de bienes inmuebles y oposición a pago número 0003 septiembre 2022, de fecha 23 de septiembre del año 2022, autorización oposición de pago y libramientos, opos 001 julio 2022 de fecha 20 de julio del año 2022, orden judicial de autorización de información financiera y tributaria número 0010 diciembre 2021, de fecha 29 de diciembre del año 2021, se pudo evitar la distracción de aproximadamente 13.431.238.340 pesos con 46 centavos. Top 13.431.238.340.46, de los fondos públicos que quedaron pendientes de pagos, equivalente al 20% de las sumas que fueron distraídas y otros procesos de pagos que están bajo investigación. Era recurrente que el ministro de Hacienda, Ángel Donald Guerrero Ortiz, mediante comunicación, instruyera al viceministro del Tesoro, Rafael Gómez Medina, registrar órdenes de pagos en el capítulo 999 Obligaciones del Tesoro, deuda administrativa, por concepto de acuerdos transaccionales, a los fines de emitir los libramientos de pagos envueltos en esta investigación. Es importante resaltar que el imputado Ángel Donald Guerrero Ortiz autorizó el desembolso de varios libramientos, a los fines de obtener los fondos requeridos por la estructura de corrupción en la cual estaba coalicionado con los demás funcionarios ya mencionados,
sin someterlos al proceso de control previo establecido por la Ley 10-07 de Control Interno, de la Contraloría General de la República, como se verá en otra parte de la presente medida. En la presente investigación se ha determinado que Ramón Emilio Jiménez Colli, A. Mimilo, José Andrés Familia, Fernando Crisóstomo Herrera, Álvaro Jiménez Crisóstomo, Efraín Santiago Báez Fajardo, José Pablo Ortiz Giraldo, José Arturo Ureña, Juan Alexander Tapia Holguín, Pedro María de Altagracia Veras, Bernardo Rafael Ledesma Méndez, Ángel Gilberto Locuart Mella, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Agustín Mejía Ávila, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramón David Hernández, Yajaira Brito Encarnación, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández de Paola y Emir José Fernández de Paola, están vinculados en el entramado de corrupción, los cuales realizaron acciones en favor de dicha estructura, para los procesos de pagos por expropiaciones, cuya participación fue vital para lograr los libramientos emitidos por el Ministerio de Hacienda. La investigación realizada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, tiene probado que el investigado Ángel Donald Guerrero Ortiz utilizó como complemento a la estructura gubernamental las acciones típicas cometidas por los ciudadanos Ramón Emilio Jiménez Colli, A. Mimilo, José Andrés Familia, Fernando Crisóstomo Herrera, Álvaro Jiménez Crisóstomo, Efraín Santiago Báez Fajardo, José Pablo Ortiz Giraldo, José Arturo Ureña, Juan Alexander Tapia Holguín, Pedro María de Altagracia Veras, Bernardo Rafael Ledesma Méndez, Ángel Locuart Mella, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Agustín Mejía Ávila, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramón David Hernández, Yajaira Brito Encarnación, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández de Paola y Emir José Fernández de Paola, entre otros, cuyas acciones se detallan en otra parte de la presente instancia, para a través del Ministerio de Hacienda llevar a cabo procesos ilegales de deuda pública y con ello distraer miles de millones de pesos del patrimonio del Estado dominicano para beneficiarse de manera personal y a la vez obtener fondos ilícitos, durante los años 2019 y 2020, para financiar la campaña política del Partido de la Liberación Dominicana, hechos con los cuales incurrieron en el lavado de activos y financiamiento ilícito de campañas, entre otros. Conforme a la necesidad, se apropiaron de la mayor parte de los fondos consignados en el capítulo 0999, obligaciones del Tesoro de los años de 2019 a 2020, en particular los fondos de la subcuenta 4.2.1.1, en los cuales se aplicaron los pagos de expropiaciones que están siendo objeto de la presente investigación. En ese sentido, el presupuesto nacional del año 2019 tenía una apropiación presupuestaria inicial de 90.418.321.156 pesos, de los cuales 32.552.852.341 pesos, fueron destinados a la subcuenta 4.2.1.1, reservada para la disminución de cuentas por pagar a corto plazo, mientras que en el año 2020, se consignó para las obligaciones del Tesoro, capítulo 0999, una apropiación presupuestaria inicial de 103.477.419.507 pesos, de los cuales 34.687.418.476 pesos, fueron destinados a la subcuenta 4.2.1.1, reservada para la disminución de cuentas por pagar a corto plazo, sufriendo esta subcuenta una modificación presupuestaria para un aumento de 29.320.958.000 pesos con 100, que elevó su partida a 64.008.376.476 pesos con 100, de los cuales fueron ejecutados un total de 54.206.901.698 pesos con 37, La indicada partida, proveniente de los procesos fraudulentos de pago por expropiaciones, que fue destinada al financiamiento ilícito de la campaña electoral del imputado Gonzalo Castillo Terrero, y para operaciones de lavado de activos provenientes de actos de corrupción, a lo interno de la estructura criminal era identificada con el codinome parte oficial, que equivalía aproximadamente al 30% de los ingresos que obtenían de los pagos por expropiación que se realizaron de manera fraudulenta en el Ministerio de Hacienda, de los cuales el imputado Gonzalo Castillo Terrero recibió personalmente el monto aproximado de 3.900.812 millones. El Ministerio Público tiene evidencia de que el imputado Gonzalo Castillo Terrero recibió la suma antes señalada en efectivo,
de manos de Ramón Emilio Jiménez Colli, a. Mimilo. Asimismo era frecuente que el imputado Gonzalo Castillo Terrero llamara para pedir más y más recursos, a sabiendas de la procedencia ilícita de estos fondos distraídos del Estado, que le fueron entregados a Gonzalo Castillo Terrero para financiar parte de su campaña interna en el año 2019 y su candidatura presidencial en el año 2020, pero los mismos no fueron declarados ante la Junta Central Electoral, evidentemente porque no podían justificar su procedencia. El imputado Ángel Donald Guerrero Ortiz fue quien dio instrucciones a Ramón Emilio Jiménez Colli, a. Mimilo para que entregara el indicado capital ilícito en efectivo al investigado Gonzalo Castillo Terrero, y él mismo siempre confirmaba las entregas. Tal como se evidencia con los hechos previamente señalados, parte importante de los fondos distraídos del Estado dominicano, fueron recibidos, de manera personal, por el imputado Gonzalo Castillo Terrero, quien, para fecha de la emisión de los libramientos de pago de los expedientes por expropiaciones por el Ministerio de Hacienda, ya se había convertido en el precandidato al que apoyaba el entonces presidente Danilo Medina Sánchez. Lo cierto es que las evidencias revelan su absoluta disposición a que el dinero distraído fuera exclusivamente a la campaña del entonces precandidato Gonzalo Castillo Terrero, quien, conforme demuestran los elementos de prueba recabados, recibía de manera personal y en su oficina, los fondos distraídos, y de manera excepcional los recibían personas de su confianza. Las entregas de las sumas de dinero de procedencia ilícita se hicieron en el edificio Gampsa 4 piso 7, ubicado en la calle José López, entre las calles Luis Padilla y Amelia Francasti, Distrito Nacional, o en un lugar al que denominaron La Casita, ubicada calle Ceiba número 102, esquina Helios, en el sector de Bellavista, Distrito Nacional. Hoy hasta aquí el cuarto capítulo, muy próximo el quinto capítulo del expediente Calamares, mafias políticas contra el bienestar del pueblo dominicano.